Mis amigos, cuando un paciente va por primera vez a una consulta psicológica y comienza a hablar del problema y de los síntomas que le aquejan, lo primero que va a hacer el psicólogo antes de emitir un diagnóstico es realizar un proceso de evaluación psicológica. ¿Para qué? Para poder entender la etiología del problema, es decir, la causa de ese problema. Y es así cuando va a poder dar un diagnóstico y definir el tratamiento adecuado para esa situación. Es como que usted vaya al médico porque le duele la cabeza y el médico, sin evaluar a qué se debe ese dolor de cabeza, le dé un ibuprofeno. Y resulta que ese dolor de cabeza se puede deber a una migraña, a una neuralgia de Arnold, a una lesión del nervio trigémino o se puede deber a un aumento de la presión arterial. Y no creo que el ibuprofeno sea el medicamento más adecuado para tratar a una persona hipertensa. Lo mismo sucede en el ámbito psicológico. Hay que tratar de comprender el problema para poder dar un diagnóstico. ¿Y qué se estudia? ¿En qué momento aparece ese comportamiento? ¿Con cuánto dura? ¿Con cuánta intensidad? ¿Con cuánta frecuencia? Y es así cuando se establecen los datos de línea base para poder estudiar ese comportamiento. Dado que la psicología es una ciencia que se encarga de describir, clasificar, predecir, explicar y controlar un comportamiento. Es por esta razón que uno de los objetivos esenciales de la psicología es hallar los principios que rigen un determinado comportamiento. Para eso la evaluación psicológica debe nutrirse de los distintos hallazgos que proceden de las áreas de la psicología, como son la psicología de las diferencias individuales, la psicología de la personalidad, la psicología cognitiva, la psicología del aprendizaje, la psicofisiología y la psiconeurología y de la psicopatología. Todos estos conocimientos son fundamentales para poder realizar una evaluación psicológica. Existen diversos modelos, enfoques o acercamientos teóricos para realizar una evaluación psicológica. Estos modelos difieren en unos aspectos unos de otros, pero son 6 los principales enfoques que sirven de base para una evaluación psicológica. Por ahora solo los voy a nombrar, en otro momento voy a explicar cada uno. Estos modelos teóricos son el modelo de los atributos, el modelo dinámico, el modelo médico, el modelo conductual, el modelo cognitivo y el modelo constructivista. Es decir, que el psicólogo estudia las condiciones internas a partir de inferencias y de instrumentos estandarizados, es decir, los test psicológicos, y observa las condiciones externas, es decir, ese comportamiento que es observable. Y es así cuando comienza o tiene base para definir un diagnóstico. Estas condiciones que se evalúan son las condiciones personales, las características del individuo, sus destrezas, sus habilidades, sus atributos psicológicos, sus rasgos de personalidad, es decir, su repertorio conductual básico. Estudia también las condiciones ambientales pasadas, es decir, su historial de aprendizaje. ¿Por qué? Porque pudo haber ocurrido algo en el pasado que influyó o moldeó su comportamiento. Y también se estudian las condiciones ambientales actuales. Eso significa que examina aquellas situaciones que pueden provocar, mantener o controlar un comportamiento. Se estudian aquellos estímulos físicos y sociales que pueden elicitar, es decir, inducir, discriminar o reforzar un comportamiento. Se estudian aquellas situaciones problemáticas físicas y sociales relacionadas con el comportamiento objeto de estudio y se estudian también aquellas condiciones o situaciones que son facilitadoras o inhibidoras del comportamiento adaptativo. Se estudia también aquellos contextos actuales relevantes del sujeto, como es el contexto familiar, el contexto escolar, el contexto laboral y las relaciones interpersonales. Después de estudiar todo esto, es cuando se tiene ya una base para emitir un diagnóstico. ¿Y por qué les platico sobre todo esto? Porque he conocido algunos representantes que van a consulta psicológica esperando un diagnóstico para su hijo porque ven un comportamiento que les preocupa o les llama la atención o simplemente que no pueden manejar. Y está bien que vayan al psicólogo cuando aparezcan este tipo de problemáticas. Pero lo interesante es que antes de ir al psicólogo, ellos comienzan a buscar en internet los síntomas o el comportamiento que observan en su hijo. Y el internet les arroja una serie de síntomas que son característicos de una condición y dicen, mi hijo tiene esta condición. Y esperan que el psicólogo, por el simple hecho de ellos describirles lo que observan en su hijo, les confirme lo que ellos ya traen en mente. Y resulta que no es así. ¿Por qué? Es aquí donde voy a citar a un colega que dijo algo que es muy cierto, para darles un ejemplo.
No todo niño hiperactivo tiene un trastorno de déficit de atención con hiperactividad y no todo niño con retos en el lenguaje o déficit en sus habilidades sociales tiene un trastorno del espectro autista. Por eso es importante evaluar para poder así emitir un diagnóstico y definir el tratamiento adecuado para la condición o el problema que tenga el sujeto. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, puedes contactarme y con mucho gusto puedo orientarte.